La nueva televisión. Hola amigos, soy César Sánchez Torrealba, bienvenidos a una edición más de Al Final del Día por Neo TV, la nueva televisión. Empezamos la edición del presente día, como ya es costumbre, con nuestro epígrafe del programa, y es el siguiente: nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. ¿Quién dijo esta frase, esta máxima? Fue el emperador francés Napoleón Bonaparte, quien vivió entre los siglos XVIII y los siglos XIX. Es considerado el último gran conquistador militar de la historia. Las máximas, los postulados que tiene Napoleón no solamente han sido considerados y son considerados como parte fundamental en la estrategia militar, sino también en la estrategia política. Por ejemplo, nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Aplica de manera brillante, por ejemplo, en un debate. Aplica también en una campaña presidencial, e incluso siendo maquiavélicos también aplica durante una gestión gubernamental. Si tu enemigo está en el gobierno y está cometiendo un error, pues déjalo que continúe. Muy bien amigos, de esta manera empezamos lo que son nuestra sección las 3 del día, con las 3 de la semana, las noticias que más nos han impactado en esos últimos 7 días. Y ya que hablamos de emperadores, y ya que hablamos de estrategia política, no podemos dejar de empezar este programa mencionando a la señora presidenta Dina Boluarte, quien ha sido denunciada penalmente por el partido Voces del Pueblo debido a una presunta negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. Esto en relación a su tan mencionado, tan voceado aumento del salario de 15.600 soles a 35.500 soles, es decir, un poco más del 120%. La señora presidenta Dina Boluarte reapareció justamente después de 259 días sin dar la cara a la prensa para explicar, justificar, suavizar tal vez este aumento salarial. Ella señaló que esto se debe a una migración del despacho presidencial al régimen de servicio servil, es decir, servir. Como respuesta a esto, el Congreso le rebatió señalando de que ella habría incurrido en la violación de la ley 28.212, que manifiesta que un candidato, mejor dicho, que un mandatario no puede ganar más que el equivalente a 10 unidades impositivas tributarias, 10 UITs, lo cual equivale a un máximo de 26.000 soles. De 26.000 a 35.000 soles hay más de 10.000 soles de diferencia, ¿no? Pero bueno, aparentemente es un sencillo. Sumado a esto, también hay 8 bancadas ya que han presentado proyectos de ley para dejar sin efecto el aumento del sueldo de la señora presidenta. También el parlamentario Francis Paredes del partido Podemos Perú ha presentado una alternativa, digamos, bastante particular. Ha señalado de que está bien que se conceda el aumento de los 36.500 soles, pero que entren en rigor recién a partir del 28 de julio del año 2026, es decir, cuando la señora Boluarte ya no se encuentre en el poder. Ahora, este aumento de sueldo de la presidenta, que ha levantado tanta polvo, tanto tierra, y que es, dicho sea de paso, más impopular que la misma presidenta, con eso prácticamente decimos todo, es cuestionado básicamente. Lo que despierta la indignación de la gente, del peruano de a pie, no es necesariamente el dinero o el monto extra, sino que consideran de que la señora Boluarte, y creo yo con mucha lógica también, no ha hecho los méritos suficientes para tener este aumento, ¿no? El país no se encuentra definitivamente en el mejor de las situaciones, en el mejor de los mundos, y sin embargo ella sí se aumenta su salario.
Ahora bien, si hablamos de meritocracia, ¿no? Es decir, el peruano, reconozcámoslo, no se caracteriza por votar realmente por el mejor CV, por decirlo así, el mejor currículum. Las últimas elecciones han sido un ejemplo claro de que no votamos nosotros por la persona realmente mejor preparada. Entonces, ¿de qué estamos hablando con meritocracia en relación a los sueldos estipulados para los mandatarios? Por ejemplo, ¿no? También podríamos señalar de que si se basa en la popularidad, es decir, si un presidente tiene una gran aceptación como Vizcarra tuvo en su momento, tendríamos que triplicar el sueldo, y si no la tiene, se lo partimos por la mitad. Eso definitivamente sería muy peligroso, ¿no? Que un presidente también dependiera de su sueldo según la aprobación popular. No podemos dejar de mencionar, aunque esto quizá no sea muy simpático, no sea una opinión muy popular, de que sin duda hay algo que no encaja del todo cuando la presidenta gana la mitad de lo que ganan los ministros o lo mismo que gana un congresista. Es como si a uno lo contratasen para ejercer una gerencia general, cargo de gerente general, y gana la mitad que un gerente de área, o que uno lo nombran gerente de área y gana lo mismo que los supervisores, ¿no? No es algo que la verdad que tenga mucho sentido. Ahora, cabe también añadir de que una cosa es la figura presidencial como tal y otra cosa es la persona que la encarna. La figura presidencial es algo que sobrevive en el tiempo, siempre va a existir o debería, mientras que la persona que encarna esta figura presidencial más bien es una persona sustituible, o que debe ser sustituible, que no debería perpetuarse, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la evolución del siglo XXI con respecto a los ingresos de los mandatarios en el Perú? Se lo decimos muy rápidamente. En el año 2021, el presidente Alejandro Toledo se aumentó su sueldo a 42.000 nuevos soles. Sí, 42.000 nuevos soles. No sabemos exactamente, no hemos podido conseguir el dato oficial de cuánto ganaba el presidente Fujimori a fines de los años 90, pero sí hay muchos recortes periodísticos que aseguran que el incremento del sueldo del presidente Alejandro Toledo correspondería a más del 100%. Ahora, así como la señora Dina Boluarte defendió con un tecnicismo, con ese tema de la ley Servir, el aumento de su salario, el presidente Toledo fue casi un poco más ingenioso porque lo defendió con una teoría. Recordemos que veníamos de la época de la dictadura fujimorista, envuelta en una serie de escándalos de corrupción. Entonces el gobierno señaló de que una de las causas, no la única, pero una de las causas por las que los funcionarios habían sido tan corruptos en la década anterior era porque los sueldos eran muy bajos. Es decir, el político corrupto no era deshonesto, sino más bien era una persona explotada bajo esta teoría. Sin embargo, esa teoría habría quedado completamente desmontada porque, como sabemos, el presidente Alejandro Toledo, a pesar de haber ganado 42.000 soles mensuales durante toda su administración, se encuentra en esos momentos preso por delitos ya acusados, ya sentenciados de corrupción. En el año 2006, el presidente Alan García es el que se encarga de disminuir esta escala salarial a 15.600 soles, ¿no? Una medida sin duda también bastante populista, bastante demagógica, pero que obviamente nadie protestó porque se estaba bajando el sueldo, a pesar de que ya generó este desbalance entre las jerarquías, entre las escalas dentro de los altos funcionarios del gobierno. Esta cifra de 15.600 soles se mantuvo, no obstante, en los gobiernos subsiguientes. Por ejemplo, lo mantuvo el señor Ollanthumala, lo mantuvo Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y también el señor Pedro Castillo, ¿no? A pesar de que dijo que iba a seguir cobrando el sueldo de maestro, pero ese es otro punto. Hasta esa escala de 15.600 soles, el Perú se encontraba en el octavo lugar a nivel Latinoamérica de los presidentes mejores pagados y en el quinto de los mejores pagados en Sudamérica, un poquito después del presidente Javier Milei. Ahora, con este aumento a 35.500 soles, nos encontramos de la noche a la mañana en el cuarto lugar de los presidentes mejores pagados en Latinoamérica y el segundo en Sudamérica, solamente por debajo del presidente de Uruguay. Qué bonito sería que así como de la noche a la mañana hemos pasado a encabezar los rankings de los presidentes mejores pagados en la región, también podamos encabezar los rankings de la mejor economía, los rankings de mejor servicio de salud, de educación, de seguridad ciudadana, ¿no? Pero bueno, parece que es mucho pedir. Ahora, la
nota o la frase disidente en este sentido, que no necesariamente es que la compartamos, pero siempre nos gusta mostrarla, por algo somos un canal que nos vanagloriamos en nuestra pluralidad, es la que señaló el almirante Montoya, uno de los poquísimos congresistas, poquísimos, que ha apoyado, ha defendido la medida del aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte. Él ha dicho textualmente, es una corrección necesaria que no puede porque el presidente no puede ganar menos que sus funcionarios. Además señaló que si bien no es el momento más adecuado para que se realice este incremento, sin embargo, al no ser una medida popular, nunca va a ser un momento adecuado. Por lo tanto, si la señora Dina tenía que hacerlo, o igual se tenía que hacer, ¿por qué no hacerlo en este momento, verdad? Al parecer, esas son las prioridades. Y bueno, solo para añadir, los que definitivamente más suelen indignarse ante esta conducta errática, frívola de la señora presidenta, son los que votaron por Pedro Castillo en la elección pasada, ¿no? Y de todo cariño, como un buen consejo, les diría que la próxima vez piensen mejor en la vicepresidenta o vicepresidente por el que van a votar, porque la señora Dina Boluarte finalmente la eligieron ustedes. Segunda noticia, tenemos que las protestas en las carreteras, las protestas mineras no paran. La SUTRAM, la Superintendencia Nacional de Transportes, ha señalado que a la fecha son 9 carreteras de hasta 4 regiones las que se encuentran bloqueadas debido a las protestas mineras, el de los mineros artesanales, valga la aclaración. Ellos están exigiendo la ampliación del REINFO, que vencía, que es, mejor dicho, el Registro Integral de Formalización Minera, el cual vencía este 31 de diciembre de 2025, para que se amplíe por lo menos un año más hasta el año 2026, fines del año 2026. Fecha para la que seguramente van a estar pidiendo más prórrogas, ¿no? Asimismo, se demandaba la creación de una ley para la minería artesanal a pequeña escala, la famosa ley MAPE, que fue rechazada por el gobierno hace 2 días. Al respecto también el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha señalado que son 300 millones de soles lo que se pierden a diario debido a este bloqueo de carreteras. Esto debido a que se han suspendido actividades económicas vitales, como por ejemplo la venta de pasajes terrestres, se han cerrado muchos restaurantes, muchos hoteles, se han asimismo interrumpido el transporte de mercadería, especialmente de productos perecibles que se están echando a perder. 300 millones de soles que nos estamos dando el lujo de echar al agua. Y esto porque no hay aún una respuesta contundente de lo que son las autoridades, el Ministerio del Interior. No puede ser posible que haya un turista que apareció el día de ayer en la televisión, un turista de 60 años, español, que estaba comiendo un pequeño pote de gelatina que le habían alcanzado unos jóvenes que se habían voluntariado, y se encontraba muy mortificado porque no podía llegar a Lima para abordar su vuelo de regreso a Madrid, España. Cuando le preguntó la periodista que definiera concretamente cómo es lo que se sentía ante esta situación, él fue muy preciso y dijo una vergüenza, y tiene toda la razón, ¿no? Esto es una imagen que de un turista que viene acá a disfrutar del país, a conocer nuestra cultura, termina varado de esta manera como si estuviera en una república bananera o en un país del cuarto mundo. Aún más indignante aún es el hecho de que hayan madres gestantes que tienen que caminar o que se encuentran varadas, que no pueden salir debido a este bloqueo. También tenemos a niños muy pequeños, a ancianos y a personas enfermas que están en la misma situación. Indignante también que haya un chofer que, por haber tenido que detener su camión en una curva cerca al costado de una pendiente al momento de bajar para hacer sus necesidades, se haya desorientado y haya caído al abismo y fallecido. También indignante, por supuesto, que muchas ciudades estén ya muy pronto de quedarse desabastecidas, incluyendo Lima, por supuesto, y que en las agencias de viaje, algunas, no todas, se estén vendiendo pasajes para destinos como Arequipa, a los cuales de momento es inaccesible llegar por tierra, y le digan a los compradores, a los usuarios, de que les garantizan que van a llegar, pero no les garantizan cuándo, ¿no? O sea, como si estuviéramos en el viejo oeste, en el que uno tendría que transportarse en carretas con hombres armados, con escopetas, para poder llegar a tu destino. Increíble realmente. Ahora, esta solución tiene que definitivamente replantearse por lo que es
reasumir, recuperar el Estado de Derecho. Creo que eso está claro, la ley se tiene que imponer, tomar carreteras no es un método de protesta válido, es un delito, eso está clarísimo. Ahora, también está claro que la solución a esto no va únicamente por la aplicación del uso de la fuerza, mucho menos de la fuerza desmedida. Acá también se trata de dar soluciones teóricas, soluciones intelectuales sobre todo, que vayan relacionadas a una reforma minera. Para eso es necesario que se puedan reunir tanto representantes de la minería artesanal, congresistas, representantes del Ministerio de Energía y Minas, representantes del Ministerio del Interior, y si no está muy ocupada la señora Boluarte haciéndose algún arreglo o pensando en cómo gastar los 5.000 soles en su tarjeta de víveres, podría también darse una vuelta a esa reunión, ¿no? No estaría de más, tal vez. Y finalmente una noticia que no quiero dejar de comentar, aunque sea un poco lejana, es lo que sucedió esta semana en Los Ángeles, California, específicamente en el Parque MacArthur Park, un monumento emblemático de la ciudad de Los Ángeles que fue construido en honor al general Douglas MacArthur, el cual se encuentra, tiene, mejor dicho, una laguna impresionante, muy bonita, enorme, tiene canchas deportivas, así como anfiteatros en los que se han presentado grandes celebridades de la música. Sin embargo, este lunes MacArthur Park amaneció como si fuera el escenario de una película de guerra, una película distópica incluso, ¿no? La fuerza, la Guardia Nacional, la caballería, policías montados a caballo, los Marines y también las fuerzas de las brigadas del ICE, que es el servicio de control de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, iniciaron una redada masiva y muy fuerte en el MacArthur Park. Esto que se vendió, digamos, en los medios de comunicaciones como una redada antimigrante a gran escala, probablemente escondería un trasfondo mucho más complejo en realidad. La alcaldesa de Los Ángeles, la señora Karen Bass, señaló de que a pesar de lo truculento, de lo grande que fue este operativo, ¿no? Como le digo, contando con tanques de guerra en el mismo parque, en MacArthur Park, no se produjeron mayores detenciones a inmigrantes, ¿no? Algo muy extraño, el gobierno tampoco ha dado señas claras de cuál era el objetivo. Entonces aquí quiero contextualizar un poco lo que se conoce como la batalla cultural, que es un tema básicamente ideológico que se discute mucho en países como Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Tiene que ver mucho con un tema ideológico, ¿no? Básicamente conservadurismo contra progresismo. Bajo la arenga de Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, el presidente Donald Trump básicamente lo que estaba proponiendo es, y ahora lo entendemos así, volver a esos tiempos dorados que convirtieron a Estados Unidos en una gran potencia. Hablamos de los años 30, 40 y principios de los años 50. Una Norteamérica, digamos, blanca, por así decirlo, donde se regía por los principios del cristianismo, los valores de la familia tradicional y defendía un libre mercado que se encontraba, eso sí, subyugado, digámoslo así, a los principios mencionados del cristianismo y de la familia tradicional. Hoy eso prácticamente ya no existe, ¿no? Norteamérica es un país tanto multirracial como multicultural, en donde también la creencia, la fe, eso lo digo con un poco de pena, pero la verdad ha perdido claramente la influencia que tenía antes, y ni que hablar de los componentes básicos de la familia tradicional, que son el matrimonio y la natalidad, los cuales en estos momentos, tanto en Estados Unidos como en la gran mayoría del mundo, incluso en el país, se encuentran en mínimos históricos. Jamás hemos atravesado etapas en periodos en donde las personas han tenido tan poco interés en casarse y formar familias. Entonces, MacArthur Park era un lugar que hace varias décadas ya se había convertido en una zona liberada por homeless, gente sin vivienda, y también lo que se conoce en Estados Unidos como yonkis. Yonkis es una jerga para los consumidores habituales de drogas duras, como es el fentanilo, que es una verdadera epidemia en Estados Unidos, la heroína y el crack. Ahora, lo que puede sonar claramente como, bueno, una limpieza necesaria, un tema también de seguridad ciudadana, porque cuando uno busca MacArthur Park, por ejemplo, en YouTube, encuentra que hay decenas de youtubers que van a este lugar para grabar lo que ellos consideran la pesadilla
del sueño americano o el fin del sueño americano, es decir, se ha convertido en un emblema de la decadencia del país debido a la que ha sido tomado, como les comento, por personas adictas a las drogas y muchos delincuentes. También buscas en páginas como por ejemplo TripAdvisor y otras muy similares, y todas las reseñas casi unánimemente te van a decir no vayas a MacArthur Park. A pesar de ser un lugar emblemático, es un lugar muy peligroso. Entonces probablemente lo que se esté buscando con esta clase de redadas, más incluso de deportar inmigrantes ilegales, sea acabar con esta suerte de zonas liberadas que proliferan en los Estados Unidos. No es solamente MacArthur Park, también tenemos San Francisco, Oakland, Kensington en Filadelfia, muchos lugares en Florida. Y es que lamentablemente la cultura del yonki en los Estados Unidos en realidad es muy arraigada, tanto así como podríamos decir, y siendo políticamente incorrectos, lo es la industria del cine para adultos o la comida rápida. Esto no quiere decir, por ejemplo, de que entonces en París no hayan adictos, o que por ejemplo que en Praga no se produzca pornografía, o que en Berlín no hayan McDonald's. Claro que los hay, pero los yonkis en la cultura norteamericana son, digamos, la merma, por así decirlo, de quienes no alcanzaron el sueño americano. No es algo muy arraigado en su cultura. Según un reportaje de la CNN del año 2022, Estados Unidos es el país con más adictos en general, no únicamente a sustancias, sino también a conductas adictivas, porcentualmente en todo el mundo. Asimismo, es el país que registra mayores casos de muertes por sobredosis de manera anual, y así también se señaló de que hasta un 60% de estadounidenses mayores de 12 años han consumido alcohol o drogas durante el año de manera esporádica o habitual. Esta población marginal, digámoslo así, que había tomado estos lugares como MacArthur Park, hay que resaltarlo también, así como habían muchos afroamericanos, muchos latinos, también estaba compuesto en gran mayoría probablemente por población blanca. Por eso es que esta redada en MacArthur Park despierta muchas suspicacias. Ahora, si bien tal vez no pueda dejar de sentir, soy sincero, algo de empatía, porque el presidente quiera volver a esas épocas doradas, bollantes, que convirtieron a Estados Unidos en la potencia que es hoy en día. Está hablando de un país que prácticamente ya no existe más, y el intentar revivir algo que ya no existe puede resultar peor que el simplemente dejarlo ir, si ese es su destino. Así que vamos a estar muy atentos a lo que sucede también en Estados Unidos con este tema de las redadas y la batalla cultural. Es momento, amigos, de hacer una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con la entrevista del programa de hoy. Quédate con nosotros, esto es Al Final del Día. La nueva televisión. La nueva televisión. La nueva televisión. La nueva televisión. Hola amigos, estamos de vuelta acá en Al Final del Día por Neo TV, la nueva televisión. Y llegó el momento más esperado, que es la entrevista, nuestra entrevista central con el personaje de la edición del día de hoy. Él es el arquitecto Fernando Gómez Maganda, nació en la Ciudad de México y conduce, o mejor dicho, es el creador de la página de Instagram ArchiRunner.
Fernando, buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, César, igual, mucho gusto y bueno, feliz de estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Quiero empezar con una pregunta que puede ser quizá un poco cliché, pero tengo que hacértela. Y es con respecto a qué es lo que tiene más peso para ti en la arquitectura, la ciencia o el arte. Debo añadir que, bueno, las definiciones tradicionales, llamándose tradicionales o convencionales a lo que va desde la RAE hasta Wikipedia, dan como ambas acepciones como correctas. Pero ya que tú eres una persona que viene de adentro, ¿qué tiene más peso? Si tienes que quedarte solamente con una definición para la arquitectura, ciencia o arte. Yo sí considero que es una mezcla de las dos. O sea, no puede ser una 100% arte, ni tampoco 100% números o lógica o la parte técnica, ¿no? ¿Sin una no hay otra? No, sin una De acuerdo. no considero, y muchos también, tanto como te forman como arquitecto y muchos arquitectos o diferentes etapas de la arquitectura lo mencionan, que es un balance siempre, es una carrera y de hecho es por eso que la estudié también, porque siempre he sido uno muy creativo. Desde niño yo dibujaba, hacía casas, hacía maquetas con cajas de cereales, no sé, dibujaba lo que fuera, ¿no? Barcos, aviones, obviamente edificios. Pero igual siempre me he considerado, por ejemplo, una persona que también es racional, observador, analítico. Y entonces, justo viendo que ibas, cuando me tocaba, ¿no? Y ver que iba a estudiar y todo, siempre sabía que era algo relacionado al diseño, pero de las ramas del diseño, la que más me llamó la atención es la arquitectura, porque al final del día es, bueno, una carrera que no solo se queda tanto en la computadora o en papel, sino es materializada y puedes también transitar por ella, tocarla, generar sensaciones espaciales a través de un ambiente, un espacio, y pues es donde las personas realizan sus actividades, desde casa, trabajo, diversión, entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, para llegar a un resultado donde el humano pueda ejercer todas sus actividades y necesidades, se pasa por un proceso lógico, analítico, funcional, pero la buena arquitectura es la que provoca esas sensaciones espaciales y un impacto más allá de solo un muro, ¿no? O un techo o un piso, ¿no? Entonces, siempre cuando te forman como arquitecto se busca llegar a ese resultado, y pues todo comienza desde la teoría hasta pues ya hacerlo en la práctica, ¿no? Pero por eso es que creo que es el balance, ¿no? Y por eso que me encanta la carrera, y pues decidí por estudiarlo, porque quería yo poder ver también realizado algo que pues vino de tu mente, luego pasó por ese proceso, y bueno, múltiples procesos ya después que se hacen para desarrollar un proyecto, pero ya ver una edificación materializada pues es otra sensación, ¿no? Tanto de logro y lo que ya pueda servir al usuario final, por la que fue diseñada, ¿no? Correcto. Yo recuerdo, bueno, no soy definitivamente un experto en la materia, pero mi primer acercamiento consciente, digámoslo así, con la arquitectura fue cuando era niño en la biblioteca de mi casa. Tenía esos libros de la editorial Taschen, que abarcan todo lo que es el arte visual, ¿no? Libros muy lindos realmente, ¿no? Lo que es pintura, escultura, cine y también fotografía, y arquitectura. Yo descubrí libros de arquitectura de manera completamente casual y me encantó ver el diseño, lo que expresaban, porque finalmente hay una expresión en esas piezas que son ya parte de la historia, patrimonio de la humanidad, incluso la vida de los arquitectos mismos. En tu caso, tú me comentaste cuando empezabas a armar pequeñas cosas que ya te empezaba a generar una curiosidad. ¿Tú consideras que ese vendría a ser tu epifanía, digamos, que te llevó hacia la arquitectura ya como carrera y además como vocación, pasión propiamente dicha? ¿O quizá hubo algún momento en que tú observaste algo o te encontraste dentro de y que sentiste wow, o sea, todo lo que representaba? ¿O ha sido la práctica misma? Yo creo la práctica misma a través de la niñez, ¿no? Y la adolescencia, que fue siempre una pasión que tenía por, de nuevo, el arte, pero pues
era la búsqueda también de pues encontrar una carrera que pudiera ejercer a largo plazo, ¿no? O que, Correcto. porque a lo mejor estudiar, no sé, pintura, escultura, debe ser también fascinante, pero obviamente es un camino más difícil también de labrar y Sí. y tener verdadero éxito, ¿no? Definitivamente. En esas profesiones tan artísticas. Ujú. Entonces, que no es imposible y obviamente hay artistas que pues, lo hacen bien. Pero yo, bueno, ahí buscando pues esa balanza, digo, el sector de la construcción y diseño es muy grande, hay muchas ramas, muchas especialidades. Entonces, era una forma en la que podía también yo pues cubrir esa parte artística, Ujú. pero con una profesión que pues es demandada, se necesita pues todo el tiempo y para Ujú. las múltiples ramas que tiene la arquitectura. Ujú. Entonces, bueno, más allá de, de esa inspiración, pues es lo que me llevó, ¿no? A hacerlo, porque en realidad en mi familia ni siquiera ahí tengo arquitectos directos. Correcto. O sea, fue como que una búsqueda Muy propia, personal propia. Intrínseca. Ajá. Y tampoco es que haya crecido en una casa tan, no sé, por ejemplo, hijos de arquitectos normalmente crecen en un ambiente así muy, Ujú. muy artístico. Con mucho muy- cuidado por el detalle, quizás, Sí. ¿no? El diseño. Sí, Ujú. o sea, sí llegué ahí, por ejemplo, en algunas casas de México, tengo unos, bueno, que eran vecinos de mis papás y de mis abuelos, que era un arquitecto, bueno, sigue vivo, es un arquitecto que se llama Javier Senosiain, Ujú. que es muy reconocido en México y a nivel mundial, y él, su casa, todo su estilo es arquitectura orgánica. Entonces él intenta imitar la naturaleza a través de sus proyectos, pero los imita de forma que, no sé, la casa toma forma ya sea del vientre materno y es el habitar que te está protegiendo al ser humano, ¿no? Ese es su concepto, ¿no? De esa Claro. casa. Otra que toma forma de una serpiente, o también muy inspirada también en la cultura mexicana, patrones, colores mexicanos, texturas, todo eso lo mezcla en su arquitectura y en el paisaje, o sea, el proyecto se entierra, luego vuelve a salir, y es un juego de entre paisajismo y pues estas formas que incluso él creó todo este estilo y estas obras en los años 90, más o menos desde los 80s, 90s, donde todavía ni siquiera se diseñaba con el AutoCAD, que es un programa donde hoy todo mundo lo utiliza para hacer planos. Entonces, lo fascinante de eso es que pues a mano logró resolver todo eso, o el mismo sitio de construcción también. Entonces, por ejemplo, él es uno de los arquitectos que desde niño pues sí me llamaba la atención y que Referente. más recuerdo que me haya como que inspirado, ¿no? Pero pues, no es un familiar directamente Claro, mío, ¿no? entiendo. Pero sí pude visitar de niño su casa y pues era como visitar, no sé, una cueva, porque pues entrabas, salías y todo. Entonces, de mis recuerdos es el que más Te me sacó viene a la mente. aprendido. Sí, sí. Correcto. También escuché que mencionaste, entre una serie de cosas, la importancia, digamos, que tiene la arquitectura como espacio, como hábitat, ¿no? Yo más o menos, desde mi posición simplemente de aficionado, yo encuentro tres cosas que valoro mucho de la arquitectura. Primero, obviamente lo básico, que es el hábitat para el que va a servir, ya sea una casa, un edificio de oficinas, un estadio, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene su función para las personas que van a estar dentro de. Además de eso, tiene por supuesto una función estética, ¿no? Tú los monumentos ves, los aprecias, le dan toda una vida, te hacen sentir de que estás dentro de un lugar o en una ciudad específica. Y también, por supuesto, la dinámica que se genera en torno al mismo lugar. Por ejemplo, no sé, el Obelisco de Buenos Aires, ¿no? O sea, hay toda una dinámica en torno a él. No es únicamente un lugar donde vas y tomas una fotito, sino Claro. donde se genera, hay toda una, prácticamente digamos, una vida que respira en torno a lo que viene a ser los monumentos arquitectónicos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el impacto de la arquitectura para una ciudad? ¿No? En general, qué tanto impacta? ¿No? O sea, en Bueno, el estilo de vida, qué sé yo. ¿no? sí, yo creo que a nivel ya de urbanismo es muy complejo y pues, Sí, hay me imagino. muchos temas que se pueden tocar de Correcto. cómo interviene, ¿no? La planeación urbana y todas las actividades y flujos de justo las actividades humanas y
y diferentes requisitos que requiere toda una sociedad, ¿no? Entonces, pero yo creo, por ejemplo, algo importante que siempre marca una ciudad es un edificio que se convierte en un hito. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, como el que comentabas de Buenos Aires, o por ejemplo un rascacielos importante. Por ejemplo, acá en Perú, en Lima, yo creo los edificios que más destacan son la Torre Interbank, Banco de la Nación, por ser la más alta, o los edificios históricos, obviamente, por su importancia y legado, ¿no? De tanto lo que han representado a través de los años, o edificios institucionales también, por ejemplo el Palacio de Gobierno, o también la arquitectura religiosa, principalmente en Latinoamérica. Por supuesto. Tiene mucha influencia colonial. claro, desde de los españoles, y además pues la importancia que era esa arquitectura en esa época, ¿no? Colonial republicana, porque siempre la iglesia era el centro y el edificio más importante de una ciudad, y de ahí se desarrollaban los demás edificios. O sea, siempre la iglesia, o la catedral más bien, correcto, era el centro y con su plaza, claro. Y de ahí crecía la ciudad. Es por eso que el centro de Lima, sí, y en México igual todas las ciudades coloniales tienen su iglesia, su plaza, y de ahí se expande la ciudad. Entonces, Lo cual marca una dinámica, sin claro. duda, ¿no? Y hoy en día, bueno, ahora es muy diferente el desarrollo urbano, más bien ahora ya depende también de la construcción privada, qué proyectos se están metiendo en la ciudad, qué tipo de usos también se están metiendo, ¿no? Hay en Lima, por ejemplo, está creciendo mucho la vivienda vertical, se están comprando terrenos o casas antiguas y alzando edificios. El comercio también está interviniendo mucho, o sea, ya no son edificios solo de vivienda, depende a qué sector, qué cliente y qué producto está haciendo, ¿no? La inmobiliaria, pero se busca hacer ahora edificios también de usos mixtos, que tengan comercios, vivienda, o hotel y oficinas, o centro comercial. Por ejemplo, en San Miguel están haciendo un proyecto muy grande ahorita por la UPC de San Miguel, que va a tener comercios, supermercados, hotel, oficina y vivienda, o sea, un conjunto enorme, ¿no? Entonces, ahora, en otros países como que existe un poco esa tendencia, ¿no? Sí. De estos edificios, como dicen, multifuncionales, donde de repente hay departamentos de viviendas y en la entrada hay un pequeño centro comercial, cafés, Claro. ¿no? ¿De dónde viene esa tendencia, quizás? Porque yo lo he visto en otros países, pero acá lo he visto, ¿no? Pero no sabría decir de dónde sí. es originario. Bueno, el origen exacto tampoco sabría decirte, pero bueno, en Latinoamérica ha estado aumentando con los últimos años, y por ejemplo en México sí viene desarrollándose ya desde hace unos 10 años o un poco más, estos edificios mixtos, porque han funcionado y el estilo de vida en México lo ha adaptado también bien. De acuerdo. Entonces, yo creo que acá en Perú han estado empezando a ver que también va funcionando, y pues más en Lima, que es una ciudad tan grande y con tanta población, que ya los traslados, pues con el tráfico y todo. Por ejemplo, en España sí hay un plan de cómo se diseñó Barcelona, que un sector de Barcelona que era que pudieras tener todo a no más de cierta distancia, o sea, salud, comercios, vivienda o trabajo, que pudieras transitar sin tener que cruzar distancias muy largas, y le funcionó, ¿no? En España. Que yo creo que Lima, dependiendo los distritos, también tienen ese tipo de planeación, o se está haciendo, y más ahora con estos edificios, yo creo que facilita también mucho ese estilo de vida, que no tengas que depender de ir en auto a todos lados, que puedas caminar, que puedas encontrar todos los servicios básicos a la redonda. Claro. Entonces eso es como que el fin también del urbanismo a futuro, porque ya el trasladarte distancias muy largas no es muy práctico, o al menos en Lima, ¿no? Ahora, ¿tú crees que en un país como Perú, o en Lima más concretamente, puede darse eso, pero a gran escala? Entiendo lo que me mencionas, y he visto casos, por ejemplo, en edificios en Miraflores, San Isidro, incluso en La Molina y en Surco. Pero si hablamos a gran escala, como parte justamente de algo que me suena muy atractivo, que es lo que tú dices, esa planificación urbanística, ¿no? ¿Lo consideras más o menos concebible en medio del caos también que es esa ciudad, ¿no? Me refiero a que pueda ser algo más o menos homogéneo y no
No solo por así es, ¿no? distritos, sino... Incluso hasta zonas dentro de los distritos, ¿no? Claro, o sea, lo ideal sí es que pueda ser toda la ciudad planificada de esa forma, ¿no? Pero ya lamentablemente tiene que ver mucho también lo que permite una municipalidad, el diseño también ya existente y cómo se adaptan nuevos proyectos a cierta zona, también la inversión privada, depende mucho porque pues el Estado no siempre promueve mucho construcciones de alto nivel o bueno, ese es ese estereotipo, ¿no? Que pocas veces el Estado ha hecho edificaciones, en todos lados en general, ¿no? Nunca uno dice como que un proyecto del gobierno que es como que la gran arquitectura, ¿no? O al menos los edificios modernos, los históricos, sí, pero en la actualidad pues, no, son edificios más funcionales, ¿no? Por ejemplo, un edificio del Estado que sí considero que es muy bonito es el LUM, por ejemplo, que está entre San Isidro y Miraflores, que es del Estado, pero tiene una arquitectura con intención, fue un concurso también y que ganó el estudio Barclay y Cross, que son unos arquitectos muy reconocidos en Perú y a nivel mundial. Y bueno, es un proyecto que pues destaca, o sea, tiene una arquitectura que se ve que pasó por un proceso y un análisis complejo, tanto por el contenido que se resguarda, ¿no? Que es un tema muy delicado, ¿no? Al que atiende y expone. Es lo que debe ser. Y además lleva pues un estilo moderno y a la vez es funcional en cuanto a su materialidad y se adapta también al entorno natural urbano y también su misma materialidad que es de concreto expuesto casi en su totalidad. Y muy cerca al mar también, claro, ¿no? Se adapta al mar, al clima, y parece que está integrado con el acantilado, entonces es un proyecto muy interesante y del Estado. Entonces, por ejemplo, no es imposible, ¿no? Que se pueda hacer buena arquitectura, pero claro, es llegar a todo un conjunto urbano de todo Lima metropolitana, sería ideal poder llegar. Digo, igual sé que hay planes también de desarrollo, no sé, a los próximos 5 o 10 años, de todo Lima incluso, o por ejemplo el centro histórico también tiene el plan de ProLima, que no me acuerdo si era para el 2030 o 2035, pero tenían ciertos planes de ejecución de mejorar el centro. Incluso se ve hoy en día el centro es mucho mejor tratado que hace todavía 5 años. O sea, yo me acuerdo cuando yo llegué a Perú, el centro que viví en esa época, en 2019 más o menos, no es igual que el de hoy. El de hoy está mucho mejor mantenido, cuidado, se han repavimentado calles, se han restaurado muchas edificaciones antiguas. Entonces, por ejemplo, ese es un plan que me parece también bueno porque está rescatando el valor y el patrimonio cultural y no dejándolo caer, ¿no? Nada más. Que obviamente es un proceso lento porque pues restaurar un edificio también es un tema complicado y es otra especialización de la arquitectura y pues llegar al resultado lo más cercano posible al original pues es también complejo, ¿no? Pero pues sí. Claro. ¿Y qué ciudad o ciudades en Latinoamérica tú encontrarías como un ejemplo que podría compartirse tanto lo que es la planificación urbanística con quizá la gran arquitectura y la arquitectura funcional, ¿no? ¿Hay alguna ciudad que podrías tú considerar como referente acá en Latinoamérica? Bueno, hay una que es, ya depende si los que consideren si funcionó muy bien o no, pero sí una ciudad que, por ejemplo, se diseñó desde cero, que es Brasilia. De acuerdo. La diseñó el arquitecto Oscar Niemeyer, que él ganó el premio Pritzker incluso, que es como el equivalente al premio Nobel. Al Nobel, ¿no? De arquitectura, sí. Correcto. Y diseñó justo edificios institucionales también para el gobierno, con pues, el estilo obviamente reconocido de él, con estas geometrías. Él hace arquitectura con trazos muy limpios, muy simple, no sobrecargados, pero jugaba siempre entre trazos lineales y el contraste con curvas, ¿no? Entonces, también muy interesante, materialidad sencilla también, pero destacaba las formas, la volumetría. Entonces, y así trazó también la ciudad, y pues es una ciudad que pues desde cero podías decidir qué iba a ir en qué parte, qué esto, y no como las demás ciudades o la mayoría de ciudades que van creciendo orgánicamente mientras va creciendo la misma población, Claro. ¿no? Interesante lo que mencionas. Bueno, conozco un poco de Brasil, no mucho,
pero sí, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, cuando voy a un lugar, sea otro país, otra ciudad, o incluso en la misma Lima, caminar mucho para ver justamente edificios, plazas, qué sé yo, ¿no? O sea, es algo que, bueno, soy escritor, entonces me inspira también bastante. Cuando estuve, por ejemplo, en Río, vi que había muchos edificios con esta construcción de los pisos circulares, como el edificio de Capitol Records, que está en Los Ángeles, ¿no? Todos son como discos, ¿no? Como, claro, me llamó también muchísimo la atención. Ahora, te quería comentar también, vi, por ejemplo, uno de tus videos donde tú sueles mostrar en tu página de ArchiRunner un edificio en San Isidro, si no me equivoco, y muy moderno, ¿no? Creo que era el que estaba en el Olivar, si no me equivoco, uno de los que tú presentabas como la joya de la corona. Ah, ya. Y creo que era ese, discúlpame si me equivoco, de Peset, ¿no? De Peset. Y una de las cosas que más me impresionó fue que, bueno, entre los acabados, las formas, es que tenía una biblioteca, ¿no? Y una biblioteca que no era tres bibliotecas, ¿no? Y no era cualquier biblioteca, o sea, todos los detalles, por lo que tú narrabas ahí, los colores, el lomo de los libros, Sí. hacía un contraste directamente con el resto del espacio. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo como escritor me sentía, yo quiero estar ahí, ¿no? Quiero trabajar ahí, ¿no? Poner a escribir mis novelas. Entonces, lo que te iba a preguntar era, ya te dije que te pregunté cómo impactaba el tema de la arquitectura en una ciudad, en un espacio de una gran colectividad, pero cómo impacta en el individuo. Es decir, claro, yendo más profundamente, o sea, ¿cuál es la diferencia concreta más allá de que pueda ser bonito, ¿no? Tener un espacio con una arquitectura, alta arquitectura, como tú las mencionabas, ¿cómo impacta eso a la persona, tanto alguien que va a vivir ahí o que va a trabajar, ¿no? Pues depende mucho, o sea, uno como arquitecto siempre debe pensar obviamente a quién le está diseñando, ¿no? Y a veces es difícil lograr el resultado si es a un nivel muy comercial, por ejemplo. Por ejemplo, un edificio inmobiliario, normalmente no vas a conocer a cada cliente que va a comprar, ¿no? Ni el gusto personal que va a tener, ni si lo que se está proponiendo en realidad va a satisfacer al 100% las necesidades y el gusto de esa persona, ¿no? Porque se lleva un cierto diseño estandarizado, típico, se repite por pisos, no es como se ha movido el sector inmobiliario. Correcto. Entonces, por ese lado no te permite mucho proponer tanto, ¿no? Digo, ya depende igual, de nuevo, a qué sector va o qué producto incluso se está ofreciendo o también pues sí influye lastimosamente el sector. Por ejemplo, ahorita los que tienen más esa posibilidad son pues los niveles más altos, justo como esta torre que visité, o los proyectos pues donde hay más inversión, se puede permitir proponer más espacios, más calidad, mejores acabados. Por lo mismo de que pues tanto, o sea, los materiales han subido, o sea, también construir es muy caro, entonces para poder sacar también rentabilidad se tiene que llegar a ese balance, ¿no? Pero ya en estos sectores, bueno, es donde por eso la gente se asombra al ver estos proyectos, porque en realidad no es algo que debería ser inalcanzable, ¿no? O sea, la buena arquitectura no tiene que ser tampoco costosa ni millonaria. O sea, hay buenos proyectos que pueden ser muy sencillos en cuanto a sus acabados, sus materiales, pero si pasaron por un proceso con un buen análisis y tanto de resolver los espacios o llegar a un resultado que en verdad vaya a satisfacer a ese cliente, o sea, considero que no es necesario en verdad hacerlo extremadamente costoso, pero desde afuera se tiene esa imagen, ¿no? Que solo lo fancy es lo que está bien hecho, pero no, en realidad hay proyectos sencillos que también tienen mucha intención de diseño. Por ejemplo, hay un restaurante, uno de los que ahora está bueno, ya lleva varios años en los top 50 del mundo, Mérito, que está en Barranco, que es chiquitito el restaurante, es un local, no sé cuánto mida, pero bien pequeño, o sea, tendrá como 4 o 5 mesas, y está creo que en el lugar, no sé, 20 y algo del mundo, te mentiría el lugar exacto, pero está en los top 50 del mundo. Y en cambio, igual hice un video de ese, y
y los muros son de básicamente los ladrillos de adobe expuestos, que uno lo vería y diría, ay, ¿cómo? ¿Los ladrillos rojos esos o...? No, incluso de adobe de tierra, de acuerdo. como de las edificaciones del Ajá. centro histórico, Ujú. o en Barranco hay mucho también de adobe. Digo, obviamente debe tener sus refuerzos y estar tratado para que no se caiga, Ujú. pero ese es el acabado, ladrillos de adobe de tierra. Y las mesas, madera sencilla, unas luminarias también sencillas, cálidas, pero la forma en la que está todo acomodado, integrado, Ujú. genera un espacio, yo considero de calidad arquitectónica, porque, y no creo que haya sido muy costoso Ujú. implementarlo, y no tuvieron que meter mármol ni miles de cosas, ¿no? Entonces, lo mismo central, desde afuera, el restaurante, que Claro. también ha sido el número uno del mundo. No, así es. Ajá. Desde afuera tiene una barda rígida, que no te imaginarías que está ahí el mejor restaurante del mundo. Pero allá adentro es básicamente igual una calidad espacial diferente, ¿no? Porque pues, Central ofrece una experiencia, ¿no? Bueno, yo no he ido todavía, no lo Ujú. conozco. Quisiera, igual es un lugar que quisiera, pero yo al estudiar el espacio, igual que hice un video de ese restaurante, la mayoría del terreno es también paisajismo, o sea, donde obviamente cultivan muchos Sí, de sus sus productos. de sus productos, Ujú. sus insumos, y juegan con el paisajismo y uno recibido por el paisajismo del cual provienen muchos ingredientes que van a comer al entrar, ¿no? Entonces, Claro. y mucha conexión con la naturaleza, mucha materialidad. Creo que en Perú hay muchos arquitectos que están haciendo también proyectos interesantes que están mezclando eso, tanto la cultura o una abstracción de esa cultura peruana, tanto arquitectura inca o de civilizaciones no antes de los españoles, Incaica, preincaica, ajá. mediante un proceso de abstracción representándolo en edificios contemporáneos. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Ahora, algo que he visto en tus videos que me ha cautivado bastante es la forma cómo narras, cómo describes, la paciencia para los detalles, cada elemento, ¿no? Alguna vez escuché hablando con un director de una orquesta filarmónica que en una filarmónica, una sinfónica no hay espacio para la intrascendencia, ¿no? Hasta la persona, por ejemplo, que al final de la composición toca un platillo, nada más, ya es algo muy importante, ¿no? Está en un momento y está por algo. Entonces, un poco te preguntaba eso por tu concepción de la estética, ¿no? Y no en sí en la arquitectura, sino en general para ti, ¿qué tan importante es la estética? Porque noto que tú tienes mucha sensibilidad para percibir eso, ¿no? Porque las personas quizá puedan decir, bueno, la estética es algo como algo muy, muy superficial. Yo no lo entiendo así, definitivamente, ¿no? La arquitectura, la pintura, por ejemplo, son parte de las bellas artes, ¿no? Igual que la literatura, la música. Pero te pregunto a ti, que eres una persona quizá más versada en el tema, ¿no? ¿Por qué es importante para ti la estética en la vida, ¿no? Bueno, yo considero que es importante porque al final siempre uno para estar cómodo siempre va a estar más cómodo en un lugar que se vea bien, ¿no? ¿Correcto? O sea, tu entorno, que se pueda ver bien, sentir bien, que puedas cubrir lo que necesites, pero igual que estés a gusto en ese lugar o que quieras regresar a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, comenzando desde tu casa. Digo, cada quien tiene sus gustos, hay gente que le puede gustar cosas más minimalistas, más colores, texturas, mucha tela, no sé, alfombras, cortinas, otros sin cortinas, puro cristal, ¿no? Los gustos son muy variados y en realidad no hay una definición o un concepto específico de qué puede ser bello o no, porque es muy subjetivo. Y más en la arquitectura, en las artes, siempre lo que tal vez a mí me pueda parecer estético, a otra persona no, ¿no? O igual algo que yo haya diseñado, a alguien más no le parece bonito, ¿no? Pero yo creo que sí se puede detectar a través de tanto las proporciones o patrones o un juego volumétrico interesante, más allá si te gusta o no, que se puede detectar que ese edificio o ese espacio tiene algo, ¿no? Entonces,
bueno, yo siempre que voy viendo toda la ciudad o cualquier edificio que entro, lo veo, ¿no? O siempre, aunque un edificio uno puede decir, ay, eso no está tan bonito, siempre puedes encontrarle algo también peculiar o algo que destaque o que le dé su carácter, ¿no? Y, y yo creo que igual eso marca también la ciudad, ¿no? Un poco de lo que comentábamos de la ciudad. Hay edificios que a lo mejor no son tan estéticos, pero por su importancia o lo que han marcado, generan también cierto impacto en las personas, ¿no? Eso, sí. Y en lo que se refiere, ¿hay algún otro tipo de arte al que eres aficionado, aparte de la arquitectura? Me llama la atención. La música, la pintura tal vez. Sí, bueno, la música de niño sí tocaba el violín y el piano. Ahorita ya se me olvidó, ya tendría que retomar, pero sí me gustaba también. Y bueno, el cine sí me encanta también, o sea, apreciar el cine de todo tipo, ¿no? Tanto cine de arte o comercial o blockbusters también, ¿no? O sea, siempre me gusta justo, más que nada igual en la temporada de premios y todo que salen todas las películas nominadas, siempre me gusta ver todas. Ajá. Y aunque algunas sí pueden ser a veces medio aburridas o dices, ¿por qué lo nominaron? No, me da siempre curiosidad ver o sea, o me forzo a verla, que luego mi familia me dice, no, pero está aburrida, quítala. Y yo, no, pero es que o sea, no puedes juzgar la película hasta terminarla por completo. Claro. Porque, o al menos para generar como que el análisis o la crítica completa, ¿no? Porque si te aburrió a los 15 minutos, no sabes si después ya la historia armaba bien o ya notas todos los elementos por lo que la están nominando, ¿no? Entonces... eso, ¿no? Pero sí me gusta mucho el cine también. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de fusionar, porque imagino que deben ser tus dos pasiones, como el running y la arquitectura? Ese concepto, o sea, ¿cómo los uniste? De eso, bueno, yo comencé a correr en pandemia. Yo no corría antes, pero en pandemia, pues como era lo que más se podía hacer y salir y todo, pues lo empecé a hacer y pues poco a poco fui, pero yo no corría nada. Después pude hacer, no sé, 5 kilómetros, luego puedes hacer 8, luego 10 y así, mientras vas aumentando, pues ya el cuerpo igual se va acostumbrando y pues además vas viendo contigo mismo, ¿no? Ay, podré hacer ahora tal distancia o esto. Y bueno, ya pues desde el 2020 he estado corriendo, entonces ya he podido hacer también carreras largas, o sea, distancia larga, he podido hacer 4 maratones. Hasta ahora y justo en agosto, finales de agosto, voy a Ciudad de México para hacer el maratón de la Ciudad de México por segunda vez. Y entonces eso pues me ha gustado y además me ayuda también con la arquitectura, que es una carrera también estresante. Cada día botas todo el estrés, o al menos a mí me ayuda a botar todo el estrés. Y cada día es como un reseteo. Entonces corres, sueltas todo lo del día anterior y empiezas fresco, ¿no? Y además, bueno, a mí me gusta igual levantarme temprano, entonces comenzar el día igual recorriendo la ciudad o la naturaleza, pues me encanta. Y acá que está el mar, pues me gusta bajar mucho a la costa y correr también por el mar, entonces eso disfruto mucho. Entonces, pero pues ya después se puede volver también rutinario, entonces siempre igual había tenido la espina como de hacer algún contenido en redes, justo de arquitectura, pero dije, no quiero hacer formato muy extenso como de YouTube o porque ni tengo el equipo ni tiempo tampoco para estar editando videos largos o sea, si te dedicas 100% a eso, sí. Pero entonces dije, ¿cómo puedo hacer contenido de arquitectura corto en formato igual que pueda editar rápido, hacer con poco tiempo, todo en el celular lo hago de hecho, o sea, de ahí grabo, ahí edito, ahí todo. Hago mi guión, mi investigación, bueno, en la computadora también, lo que fuera, pero, o sea, el celular es mi herramienta donde hago todos mis videos, entonces, porque ahí ya guardo todo, ahí investigo, veo los mapas también, todo, de la ruta que voy a hacer, de los edificios que voy a visitar, todo. Entonces, pues se me ocurrió como que fusionar así de por qué no correr cada día un edificio diferente y así además hago una nueva ruta, conozco más de la ciudad porque pues, siempre al recorrer a pie la ciudad conoces más también, más que en auto, ¿no? Porque en auto muchas veces ni te percatas de qué hay alrededor y hasta que vas a pie lo conoces. Entonces al ir explorando pues
te hace más divertida la dinámica de correr. Y bueno, como arquitecto pues ya fusionaba la parte de mostrar los edificios y mostrar arquitectura interesante, tanto histórica y moderna, de la ciudad, ¿no? Y por ejemplo ha habido gente que me ha dicho que te dice, no sé, ay, yo siempre paso por ahí, me encanta ese edificio, ay, nunca había visto ese edificio, o yo pensaba que Lima, por ejemplo, en Lima se tiene este estereotipo también que todas son cajitas grises o blancas, ¿no? Así es. Que tal vez a nivel global tú sí ves el paisaje limeño y puede lucir así, pero ya dentro de cada calle, cada barrio, cada esquina, ves que están estos edificios interesantes. Y más que nada ahora en los últimos años la inversión privada ha hecho mucho edificio interesante y se están trayendo muchas tendencias también de fuera, nuevos materiales, estos nuevos usos mixtos, o sea, y ya con un mercado tan competido también que es el sector inmobiliario, o sea, ves construcciones en todos lados, cientos de inmobiliarias, entonces para destacar pues tienen que hacer proyectos también que resalten. Y ya no es solo en los distritos top como San Isidro, Miraflores, Barranco. Ya todos los demás distritos de Lima moderna o en las periferias están, a la respectiva proporción del tipo de producto, pero se están haciendo edificios interesantes también. O sea, ya ves en San Miguel edificios que por fachada tú pensarías que... O sea, si no te dijeran que está en San Miguel, pensarías que puede ser de Miraflores. De acuerdo. Lo mismo en Lince, Jesús María, Pueblo Libre. Y también la vivienda de interés social, estos condominios grandes, masivos, que se hacen, por ejemplo, en Comas o en Lima Norte. Aunque sean edificaciones más sencillas en cuanto a acabados, también hay estudios que le están dando un toque adicional o tanto a la geometría, a los trazos. O sea, yo creo que sí ha habido un progreso benéfico en eso, ¿no? Porque en su momento fueron bastante criticados estos proyectos, ¿no? Tanto por el aspecto netamente de la ingeniería, siendo malas estructuras, qué sé yo, que es un tema aparte, pero también estéticamente, ¿no? Se les criticaba, hasta peyorativamente se les llamaba como que eran asentamientos humanos hacia arriba, ¿no? O sea, porque metías un montón de edificios en espacios, un montón, mejor dicho, de departamentos, en espacios a veces muy pequeños, ¿no? Sí, eso sí. Pero sin embargo, eso sí, no, eso claro, sí. es una realidad, pero entiendo que no necesariamente es una uniformidad, ¿no? Que hay por ahí excepciones. Definitivamente la periferia ha crecido de una manera desbordante, eso es innegable. Muchas veces encontramos, generalmente las noticias que uno encuentra son noticias entre folclóricas o denuncias donde se ve, por ejemplo, construcciones hechas realmente también de una manera que uno no entiende y que rozan abiertamente la peligrosidad, ¿no? O sea, pero al margen de eso, entiendo que no es únicamente, es lo que de repente uno que a veces no está ahí, es lo que ve, la imagen, ¿no? Claro. Pero que deben, como tú me comentas, proyectos finalmente interesantes. Tú me dices que has llegado, por ejemplo, a Lima hace más o menos 6 años. Sí. Créeme que si hubieras llegado hace 16 o 20 años, hubieras encontrado otra Lima, ¿no? Claro, Lo que quiero decir, no, es que las zonas consideradas no periféricas, entre comillas, han crecido bastante. Y a la vez también el movimiento de recursos que manejan no es el que manejaban antes y cada vez se encuentran en Claro. un franco crecimiento. Sí. No todos, obviamente, ¿no? Pero algunos. Sí. Entonces, no, y hay de todo, hay proyectos buenos y proyectos malos. Y claro, en todas las zonas y para todos los sectores también. O sea, hay luego proyectos que funcionalmente dices, ¿cómo aprobaron esto? ¿Cómo se atrevieron, ¿no? Hasta diseñar esto? Sí. O sea, hay buena arquitectura y mala, ¿no? claro. En todos lados y en todo el mundo. Y si tú tuvieras que escoger, Fernando, quedarte con alguna, ya que hablamos del legado, ¿no? De la posteridad, por ejemplo, justamente el arte en general y la arquitectura es por excelencia algo que está en teoría diseñado a perdurar, ¿no? A representarnos, a definirnos como humanidad, como civilización, etcétera. Si tuvieras que escoger entre un edificio, a título personal, ¿no? Un edificio, una casa, que sea una mansión, una entidad pública, un estadio, ¿qué te gustaría a ti, no ser recordado, dejar como tu trabajo?
Uy, pues es que hay tantos que... Bueno, obviamente de vivienda me gustaría casas. ¿De acuerdo? Casas. Casas antes que edificios. O... Sí, yo creo que por casas, Ujú. sí, o sea, las casas como tal, vivienda unifamiliar, es donde incluso siempre los arquitectos más se rompen la cabeza porque nunca terminan, ¿no? Como es tan personalizado, Ujú. siempre dices, no, esto puede ir así, esto de tal forma. Entonces, yo creo que la casa, aunque pareciera la edificación más sencilla por su escala, a la vez es la más compleja por todo lo que quieres generar que la persona que va a vivir ahí experimente, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que una casa, casa sería sería tu- una buena casa. Claro, o tu, un tu gran buen- reto, ¿no? De dejar... Sí, o un buen edificio también Ujú. de departamento. Y escala, proyectos masivos, bueno, no sé si, obviamente, pues, quien no quisiera no haber diseñado un estadio, a un aeropuerto, Ujú. o sea, obviamente poder involucrarse en un proyecto así, sí, me encantaría, pero de llevarlo meramente por mi nombre, no, porque es demasiada complejidad. ¿No? Y bueno, para ir terminando la pregunta que ya la que lo has mencionado y que es muy de coyuntura, ¿has podido ver el nuevo aeropuerto de Lima? O ya sea presencialmente o por lo menos por En videos. persona no he podido todavía, pero sí, bueno, he visto en redes ya todo cómo está ¿Y qué opinas de los comentarios? Por ejemplo, el famoso techo, ¿no? Que Sí, techo es lo más industrial. controversial. ¿Cuál es tu opinión, por Bueno, favor? todos los Como arquitectos, experto. sí, y ahí sí me sumo también, pero yo creo que es un buen proyecto en cuanto a lo funcional. Digo, Ok. ya operativamente no sé cómo esté funcionando en el Claro. día a día, ¿no? Y ya depende también de otros factores. ¿Ah? Sí, pero en cuanto al diseño, o sea, parece que está bien hecho, pero, o sea, la infraestructura como tal. Pero en cuanto a diseño, sí parece que tenía más potencial. De acuerdo. Porque tanto el envolvente desde afuera es muy sencillo y obviamente por la escala del proyecto que es no vas a hacer algo muy caprichoso Ujú. ni meter miles de cosas, no sé, como un aeropuerto en Dubái o así, ¿no? Claro. Pero igual es a lo que iban, que la buena arquitectura no siempre tiene que ser muy costosa. O si ya vas a hacer un proyecto de esa escala y de esa inversión, puedes proponer algo que esté a la escala, ¿no? O a lo que se busca. Y más que es un aeropuerto siempre es la puerta de bienvenida de gente de todo Así el es. mundo a tu país. Es la primera carta es tu carta, ¿no? De presentación. Entonces, no se tiene que derrochar el dinero y no sé, se pudo haber hecho, por ejemplo, la cubierta, haber tapado con un falso cielo de algún material o paneles, jugar ahí con paneles separados o juegos, no sé, incluso de textiles, Ujú. o sea, textiles peruanos o paneles que representaran esos textiles o colores muy típicos de Perú. O algo que escondiera un poco tal vez la estructura tal cual metálica como de almacén Claro. y que le diera otra sensación espacial interior. Que algunos quisieron darle incluso una comparación con Eiffel, ¿no? Pero bueno, ese es otro Sí. punto. O porque también puedes hacer cosas interesantes Con acero, con ¿no? pura estructura Claro. Ujú. y que tu estructura sea el elemento que destaque. Pero aquí, bueno, la estructura fue simplemente funcional, ¿no? Una grilla, una cuadrícula Claro. y la caja, ¿no? Y, Ujú. y los bracitos. Entonces, pero al interior, aunque fuera esa la forma, el envolvente, tú puedes forrar un edificio con una doble piel, que a lo mejor esa doble piel le da, es como una máscara, ¿no? Tú te Ujú. pones una máscara y puede cambiar, tal vez no ves tal cual como es tu cara, pero esconde ciertas partes o ciertos elementos. Entonces, los edificios también se pueden forrar, y más de esa escala, con una doble piel que le diera la sensación de tener más movimiento y en el interior también, aunque sea muy funcional, muy cuadrado, junto con acabados o ya elementos decorativos se puede también generar una diferente sensación. Ahora, ¿consideras que esos detalles van por un tema estrictamente económico, presupuesto, o también un factor de creatividad? Es decir, que no se hizo eso simplemente porque no hubo más presupuesto, se hizo lo que se podía, o se pudo haber hecho una mejor entrega del proyecto, básicamente con las mismas condiciones, ¿sí?
Sí, yo creo que un poco de las dos, tanto que están dispuestos los inversionistas o quien estaba financiando, ¿no?, el proyecto De acuerdo. o aportar ese toque extra, que a veces no es necesario. Por ejemplo, claramente no fue necesario porque dejaron el techo así. Pero si se le quisiera dar ese valor extra o ese toque adicional, es donde se puede poner en la balanza si vale la pena, ¿no?, invertir en esos detalles estéticos o no. Claro. Pero al ser un proyecto tan importante, yo Envergadura, sí apoyaría o apostaría para que se incluya, ¿no? Porque al final del día es un proyecto que va a ser, pues, para toda la vida, y pues por la escala que tiene y ya la inversión que está teniendo, ya que ya le metes un poco más para Claro. que sea un producto bien realizado, ¿no? Así es. Una última pregunta, Fernando. ¿Qué tipo de guía turística arquitectónica recomendarías en Lima? O sea, ¿qué lugares tú consideras que son claves para una persona que quiere hacer, ¿no?, turismo, contemplar la arquitectura? ¿Dónde debería ir? Alguien que no conoce te dice, ¿dónde puedo ir, Fernando? ¿Dónde me recomiendas pasear, caminar? Bueno, de entrada, el centro histórico siempre es una parada clásica. Yo voy todo el tiempo, me encanta, justo para recorrer nuevas calles y todo. De acuerdo. A veces voy corriendo, a veces solo como modo turista igual, a dar la vuelta, ¿no? O comer por allá, lo que sea. Entonces, bueno, el centro sería un lugar muy importante para poder conocer de Lima. Las huacas también, que toda la ciudad tiene huacas. Incluso puedes hacer recorridos de huacas en todos los distritos y es una actividad turística porque si voy a ir a ver las diferentes huacas, ¿no?, que hay. Con un trasfondo histórico, por Claro. supuesto. O ahora, por ejemplo, de edificios, si eres ya más enfocado en edificios contemporáneos, también hay rutas de arquitectos importantes en Perú, que es, por ejemplo, algo que he estado haciendo con mis últimos videos, es recorrer un número de proyectos de tal arquitecto o tal estudio y corro y hago esa ruta, ¿no? Por ejemplo, el último que hice fue del estudio Nómena, que es muy reconocido aquí en Perú. Están en todos lados sus proyectos, que tienen 80 proyectos activos y pues tienen mucha calidad arquitectónica. Entonces tienen su ruta Nómena y me comentaron, pude ir a sus oficinas, también entrevistar a uno de los arquitectos directores de ahí. Y pues me explicaron sobre su proceso creativo. O sea, eso he estado haciendo también, entrevistando a arquitectos con buena trayectoria en el sector y que sus edificios han aportado de forma positiva a la infraestructura de la ciudad. Entonces, esa podría ser otra alternativa, como de ir a explorar edificios modernos o contemporáneos interesantes, en diferentes distritos también, y los vas recorriendo. Y luego al estar en zonas que pues ya igual hay restaurantes alrededor, te vas a comer, luego saltas a otro edificio y o sea, vas a otro parque que esté cerca. Claro. O sea, vas conociendo la ciudad. Entonces, bueno, yo les armaría, si me tocara hacer el guía turístico, armaría una ruta así interesante de poder ir por diferentes zonas o dentro de una misma zona explorarla bien, ¿no? También. Sí, claro, no, a lo mejor no vas a ir por todo Lima, pero un día en una zona, otro día en otra y así. Claro. Que es algo que también he hecho a veces con amigos o así, o amigos peruanos también. Como para pasar un sábado por la tarde, quizás. Sí, claro. que yo he servido del guía turista, el mexicano del guía turista, pero sí. O justo al centro histórico, igual llevé unos amigos que unos son peruanos, pero vivieron en provincia casi toda su vida, entonces Lima tampoco la conocían mucho. Entonces fuimos a recorrer los edificios del centro, ¿no? Y así. Fernando, muchísimas gracias por haber estado acá, compartir con nosotros tus experiencias, tu conocimiento, tus impresiones. Esperamos volver a tenerte acá nuevamente en el programa. Sí, no, muchas gracias igual por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Muchos éxitos. Gracias, Silvia. Estuvimos con Fernando Gómez Maganda, arquitecto y apasionado por el runner, a quien lo pueden seguir en su página de Instagram, arqui.runner. Esto fue todo por el programa del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana en una edición más de Al Final del Día. Quédate con nosotros, esto es Neo TV, la nueva televisión. La nueva televisión.